Bienvenidos a una nueva sesión de Contágiate de Ciencia, la iniciativa de divulgación científica del Grupo de Ciencias Planetarias y Astrobiología de la Universidad Nacional de Colombia, con apoyo de la Oficina para la Divulgación de la Astronomía de la Unión Astronómica Internacional y de la Asociación Colombiana de Estudios Astronómicos, AGDA. Para nosotros es un verdadero placer en esta sesión tener como invitada a la doctora Guadalupe Cordero. Ella es física de la Universidad Autónoma de México, certifica una maestría y un doctorado en física espacial de la Universidad Autónoma de México. Actualmente se desempeña como investigadora en el Departamento de Ciencias Espaciales del Instituto de Geofísica de la UNAM y es miembro de la Sociedad Mexicana de Astrobiología, SOMA. Así que, Guadalupe, mil gracias por aceptar la invitación a este espacio de Contágiate de Ciencia. Bienvenida y qué bueno volver a tenerte por acá, si sea de manera virtual. No, pues muchísimas gracias, David, por la invitación. Yo encantada de estar aquí con ustedes. Y bueno, pues vamos a empezar. Les voy a compartir la pantalla. Bueno, entonces lo que les voy a hablar hoy es un poquito de las cosas que hago normalmente en la investigación, pero desde el punto de vista para que a ustedes les guste, ¿no? Entonces, la charla se llama así: espectáculo de luz y sonido, entrada de cuerpos pequeños a la atmósfera terrestre, y les voy a platicar una serie de cosas súper interesantes que están relacionadas con la interacción de objetos cósmicos con nuestra atmósfera. Cuando vemos al sistema Tierra-Luna, vemos que estamos como que muy solitos, ¿no?, en el espacio, pero en realidad no estamos tan solitos. Y la evidencia de esto es que todas las noches, obviamente los que no estamos viviendo en ciudades que están llenas de contaminación lumínica y atmosférica, son capaces de observar estrellas fugaces, ¿no? En principio se estima que cualquier ser humano en cualquier parte del planeta podría ser capaz de ver en la noche entre 5 y 15 meteoros por hora. Entonces sería genial poder vivir en un lugar donde no estuviera tan contaminado lumínicamente. Entonces, este tipo de fenómenos en la atmósfera pues despiertan muchas cosas, ¿no? Es común pedirles deseos o hacerles canciones como esta canción de Mago de Oz, ¿no? Que habla de estrellas fugaces, así muy, muy padre. Pero en realidad, bueno, siempre y cuando no pidamos eso, por favor, porque si nos cae algo muy grandote, pues ya como en Yucatán, ya ahí llegamos a la extinción más rápido de lo que la estamos llevando, ¿no? Pero bueno, este tipo de objetos en el cielo ha despertado la curiosidad y también el miedo en el ser humano de hace muchísimo tiempo. Este es un fragmento del tapete de Bayeux que mandó a hacer William el Conquistador para registrar su victoria sobre Harold II. Y aquí, como pueden ver en la parte media de la pantalla arriba, se ve una especie como de cohete. En realidad están representando un cometa, pues, que ahora se sabe que muy probablemente fue el cometa de Halley, y que en esa época los cometas se veían como malos augurios, ¿no? Entonces les tenían terror en ese momento. Hay varias crónicas a lo largo de la historia que muestran cómo el ser humano ha observado este tipo de objetos entrar a la atmósfera terrestre y también su miedo hacia ellos. Aquí está lo que se llama las crónicas de Laventry de 1091, donde decía que este verano el príncipe, perdón, no sé cómo se pronuncia bien eso, Sebolov, estaba cazando no lejos de Kiev. Un dragón gigante cayó del cielo, aterrando a toda la gente. En ese momento la tierra tembló y muchas personas escuchaban el ruido. Imagínense cómo veían eso, como un dragón gigante. Debe haber sido espectacular también, ¿no? Otra reseña habla de San Procopio, que el 3 de julio de 1290 vieron que entraban una gran cantidad de rocas del espacio. Entonces la leyenda cuenta que San Procopio se puso a rezar para que todas esas rocas no cayeran en la ciudad, sino en el bosque. Entonces, pues, escucharon sus plegarias y esas rocas cayeron en otro lugar sin afectar a los seres humanos. Los registros chinos, también, como ustedes saben, en las culturas orientales han sido grandes observadores del cielo desde hace muchos siglos,
Ellos hablan de varios eventos, por ejemplo, el 14 de enero del 616 después de Cristo, en varias ocasiones entre los años 1321 y 1361, en 1639, el 30 de junio de 1874, 5 de septiembre de 1907 y 25 de abril de 1915. En todos estos eventos habla de que cayeron rocas del cielo, en algunos de ellos, en uno de ellos mataron creo que una vaca, en otros destruyeron un granero, etcétera, pero en particular de todos estos registros hay uno que llama particularmente la atención y que es de una fecha entre febrero y marzo de 1490. Estos registros están bueno, se llaman de esa forma, como está ahí puesto, como todo el mundo conocemos mandarín, ¿verdad? Bueno, pero para quien no sepa, eso significa colección completa de registros de fenómenos celestes en la antigua China. Entonces, ¿por qué llama la atención este registro? Porque ellos dicen que en este lugar, en Xinjiang, en ese momento, en 1490, cayó una verdadera tormenta de rocas del cielo y que mató a 10,000 personas. Entonces hay estos chinos bien exagerados, ahorita tampoco son muy populares, ¿verdad? Pero bueno, el punto es que uno tiende a pensar si realmente estos registros son tan fidedignos, cómo puede una roca del cielo o caer una lluvia de rocas del cielo para matar a 10,000 personas. De hecho, el impacto fue tan terrible que realmente toda la población se vació, huyeron de ahí, no querían volver a estar ahí. Entonces, pensando en esto, si realmente los chinos exageraron con este registro, vamos a platicar un poquito de otros eventos más recientes. De nuevo en China, el 8 de marzo de 1976, cayó la meteorita más grande, la meteorita pétrea más grande que se conoce, que se llama meteorita de Jilin. Tiene aproximadamente 1,770 kilogramos de masa, y esta meteorita se fragmentó en 138 pedazos. Después, otros dos eventos, el 30 de enero de 1868 en Polonia, un objeto también se fragmentó en la atmósfera y se partió en 180,000 pedacitos. Y el 19 de julio de 1902 en Estados Unidos también cayó otro objeto y se fragmentó en la atmósfera, recuperando alrededor de 14,000 fragmentos. Entonces, con estas ideas en mente, en realidad, los chinos pudieron haber tenido bastante razón en que realmente el objeto que cayó en esa época, en 1490, pudo haberse fragmentado en los suficientes pedacitos y caído todavía a velocidad suficientemente alta para que prácticamente fueran balazos sobre las personas. Otro evento, quizás no desastroso, pero que seguramente ha de haber llenado de miedo a más de uno, ocurrió en 1833, con lo que se conoce las tormentas de meteoros de las Leónidas el 13 de noviembre. Aquí Dennis Olmsted hace una estimación de que fueron aproximadamente unos 100,000 objetos, 100,000 estrellas fugaces por hora, lo cual es impresionante. A mí me encantaría poder ver eso, ¿no? En 1966, también en el sureste de Estados Unidos, hubo otra tormenta de meteoros que se estimaron que eran 500,000 meteoros por hora. O sea, prácticamente era como si se estuviera cayendo el cielo. En 1999, en Europa y en el Medio Oeste, también se vieron muchos objetos, 1,000 por hora. Y en el 2001, en Norteamérica y en el lejano oeste, se vieron objetos 1,000 por hora. Entonces, estas tormentas de meteoros son espectaculares. Este es un ejemplo de qué es lo que le ocurre a un objeto cuando entra en la atmósfera de la Tierra. Como pueden ustedes ver, ahí se está fragmentando y cada uno de esos fragmentos a su vez tiene una estela de luz. La estela de luz es lo que conocemos como el meteoro. Es bastante común que pase esto. Para los que sepan andar en bicicleta, yo no sé, pero bueno, me han contado que cuando uno va despacito no pasa nada, pero cuando uno va muy rápido se siente como el viento te detiene. Bueno, lo mismo le pasa a estos objetos entran a varios decenas o varios kilómetros por segundo. Entonces, cuando chocan con la atmósfera, en algún momento sienten como que los detienen
la presión atmosférica empieza a ser más y más y más alta conforme el objeto va a capas más densas de la atmósfera, y llega un momento en que parece que estos objetos están chocando con cemento y ¡pum!, se fragmenta en la atmósfera, se crean ondas de choque muy intensas y los fragmentos también se separan. Este caso que les acabo de mostrar es una película de uno de las caídas de meteoroides o de asteroides más estudiadas. Ocurrió en octubre de 1992, es la meteorita de Peekskill. Como pudieron ver, recorrió muchísimo, su trayectoria fue muy larga, de tal forma que la mayoría de esos fragmentos, si lograron sobrevivir a su paso por la atmósfera, la mayoría cayó en el océano Atlántico, y solamente uno se recuperó porque se estrelló contra este coche. Entonces, como pueden ver, pues pobre coche. Aquí hay una anécdota muy simpática de que ahí está el culpable, la meteorita, todavía tiene la pintura del coche a un lado, tiene más o menos unos 11 centímetros, y la anécdota chistosa es que la señora quiso, pues le dijo al seguro, oye, pues, mi coche se averió debido a que cayó una roca sobre él, y como el coche no estaba asegurado contra impacto con meteoritos, pues no se lo pagaron. Pero bueno, ya después la señora vendió el coche a otras personas interesadas, y el coche ya anduvo de gira artística por todo el mundo, ¿no? Bueno, en general, ¿qué ocurre cuando un asteroide, núcleo cometario o meteoroide choca con la Tierra? Un meteoroide en realidad es ahorita tenemos aquí un problema con la definición precisa del término meteoroide, pero lo podemos considerar como un pedazo de asteroide o un núcleo cometario chiquito, de menos de 1 metro o unos cuantos metros. Pero ¿qué pasa cuando estos objetos chocan con la Tierra? Bueno, en realidad hay varias visiones. Ahí están las visiones catastróficas que ya habíamos hablado en la antigüedad, y están nuestras visiones catastróficas nuevas. Lo bueno es que tenemos a Bruce Willis para que nos salve. Pero bueno, ya hablando más en serio, ¿qué ocurre cuando hay un choque? Pues depende de varias cosas. Va a depender del tamaño, de la velocidad, del ángulo de entrada y de la densidad del objeto en particular. Esta diapositiva, mis estudiantes se las conocen de memoria porque se las muestro siempre, y es porque aquí resume todo lo que ocurre. Entonces, cuando un asteroide, un cometa, un pedazo pequeño de ellos choca con un cuerpo planetario, pueden ocurrir varias cosas. Si el objeto planetario no tiene atmósfera, como la Luna, pues cualquier cosa que choque con él produce cráteres de impacto, desde cráteres de impacto de tamaños de milímetros o micras hasta varios miles de kilómetros. Si el objeto con el que choca primero tiene una atmósfera, entonces se dan los meteoros o las estrellas fugaces en términos comunes. Si a ese objeto logra sobrevivir a todo lo que le pasa en la atmósfera y lo podemos recuperar en la Tierra, entonces ese objeto se le llama meteorito o meteorita, como preferimos decir en los geos. Y si ese objeto se fragmenta en la atmósfera, pueden ocurrir varias cosas a su vez. Pueden que cada uno de esos fragmentos produzcan meteoros. Podemos recuperar meteoritas, a veces cientos de ellas, pedacitos aunque sea. Si estos objetos todavía son suficientemente grandes, pueden producir cráteres de impacto o producir lo que yo llamo eventos tipo Tunguska, de los cuales les hablaré en un ratito más. Como este. Bueno, entonces, la estrella del choque entre objetos cósmicos es una propiedad muy interesante que todos conocemos como energía cinética, y cuya fórmula o ecuación está dada en la parte de arriba, y que tiene que ver con la masa del objeto y con su velocidad al cuadrado. Entonces, aquí hice un experimento pensado donde imaginé objetos esféricos de diferentes tamaños, con densidades parecidas a la de las meteoritas, y supuse que chocaban con la Tierra a una velocidad típica de 20 kilómetros por segundo. En realidad, los objetos chocan con la Tierra con velocidades entre 11 y 72 kilómetros por segundo, y digamos la velocidad típica que todo el mundo considera de choque es unos 20 kilómetros por segundo. Y entonces, con estas consideraciones, calculé la energía cinética, pero en kilotones. ¿Por qué en kilotones? Para poderlos comparar. Entonces, todos recordamos seguramente las bombas que estallaron sobre Hiroshima y Nagasaki al final de la Segunda Guerra Mundial.
Estas bombas tenían cada una alrededor de 15 kilotones. Entonces vamos a compararlos con esas bombas para que tengamos una idea de las energías tan descomunales de las que estamos hablando. Pues un objeto de 1 metro, chiquitito, más o menos, chocaría con una superficie planetaria o con una atmósfera con una energía de 0.07 kilotones. Un objeto de 10 metros, que tampoco es demasiado grande, fíjense con qué energía choca. Choca con una energía de 75 kilotones. Eso equivale a una energía de 5 bombas atómicas como las que estallaron en Hiroshima y Nagasaki. Un objeto de 100 metros choca con una energía de 75 megatones. Eso equivale a 5,000 bombas atómicas. Un objeto de 1 kilómetro choca con una energía de 75,000 megatones. Eso equivale a 5 millones de bombas atómicas. Un cuerpo de 10 kilómetros, es como el que se supone que chocó con la península de Yucatán y que produjo toda la extensión de los dinosaurios, chocaría con una energía equivalente a 50 millones de bombas atómicas. Entonces, para que tengan una idea de las energías tan impresionantemente altas de las que estamos hablando. Y entender por qué se extinguieron, ¿no?, los pobres. Bueno, ¿cuánto material entra a la atmósfera de la Tierra? Esa es una pregunta bien interesante. Hay una estimación pues bastante ortodoxa, cuidadosa, que menciona que puede estar entrando a la atmósfera de la Tierra alrededor de 40,000 toneladas por año. Si pensamos en un tráiler como esto, que tiene masas entre 36 y 38 toneladas, estaríamos pensando que al año entran a la atmósfera terrestre el equivalente en masa a 1,100 trailers. Eso estamos hablando que diariamente entra a la atmósfera de la Tierra una masa equivalente a 3 trailers, para que tengan una idea de cuánto material realmente está interactuando con nuestro planeta todos los días. ¿Qué tamaño tiene ese material? Bueno, aquí de nuevo les presento el sistema Tierra-Luna y el objeto que está en medio de ellos es el asteroide Ceres. Ya sé que los astrónomos le dicen el planeta enano, pero yo no soy astrónoma, yo prefiero decirle llamando asteroide. Y tiene más o menos 1,000 kilómetros de diámetro. Entonces, estos son Ceres de nuevo del lado izquierdo, Vesta del lado derecho, y la roquita chiquita que ven ahí abajo, que no está tan chiquita, tiene 34 kilómetros de largo, es el asteroide Eros. En realidad y afortunadamente el material que entra a la atmósfera de la Tierra normalmente es muy pequeñito, de micras, máximo centímetros, pero pues también ha entrado a la atmósfera de la Tierra objetos más grandes de kilómetros, y eso se observa en los cráteres de impacto que tenemos en la Tierra. Aquí tenemos más objetos. El Eros, el chiquito que les mostré hace rato, de 34 kilómetros más o menos de largo, se ve más o menos a la mitad de la pantalla del lado izquierdo. Y tenemos más objetos. Del lado derecho abajo tenemos algunos ejemplos de núcleos cometarios. Y aquí tenemos más o menos el número de objetos de diferentes tamaños. Afortunadamente tenemos pocos grandotes y muchos chiquitos, los cuales tampoco hay que despreciar del todo, después van a ver por qué. ¿De dónde vienen estos objetos? Bueno, la mayoría de estos asteroides está concentrado en lo que se conoce como cinturón principal de asteroides. Los astrónomos, dadas las distancias a las que están todos los objetos en el universo, ya no les sirven las unidades de metros, usan otra unidad de medida. Una de las más chiquitas que usan es la unidad astronómica, que es la distancia promedio de la Tierra al Sol, que es más o menos 150 millones de kilómetros. Bueno, para que tengan una idea, el ancho del cinturón principal de asteroides son 2 unidades astronómicas, o sea, una distancia equivalente a ida y vuelta de la Tierra al Sol. Entonces ahí hay muchísimos objetos acumulados. Y ustedes se preguntarán, bueno, pero si están tan lejos, porque además están entre Marte y Júpiter, ¿qué hacen por acá de la Tierra? Ah, bueno, es que de repente también estos objetos chocan, y cuando chocan sus fragmentos salen disparados para varios lugares, y algunos de ellos caen hacia el sistema solar interior y pueden atravesar la órbita terrestre. Es que todos esos puntitos verdes son asteroides registrados, los rojos también son asteroides, son más cercanos a la Tierra. Otro lugar donde se encuentran los asteroides es cerca de nuestro planeta, y de hecho a este grupo de asteroides que se encuentra cerca de nosotros se les llama asteroides cercanos a la Tierra.
Estos se dividen en 4 grupos: los asteroides tipo Atira, los asteroides tipo Atón, Apolo y Amor. En este gráfico que les muestro, el puntito central es el Sol, el círculo con puntitos o rayitas es la órbita de la Tierra, y las otras son órbitas de los asteroides típicos que definen a cada grupo de los asteroides cercanos a la Tierra. La distancia entre cada par de líneas es una unidad astronómica. Entonces, los asteroides tipo Amor, por ejemplo, pueden ver que sus órbitas pasan muy cerca por fuera de la órbita de la Tierra, pero no la cruzan, y llegan a la parte interna del cinturón principal de asteroides. Los asteroides tipo Apolo sí cruzan la órbita de la Tierra y también pueden llegar a la parte interna del cinturón principal de asteroides. Los asteroides tipo Atón cruzan la órbita de la Tierra, pero tienen órbitas más cerradas. Y el cuarto grupo, que no está representado aquí, son los asteroides tipo Atira, cuyas órbitas están completamente contenidas dentro de la órbita de la Tierra. Entonces, dado su cercanía con nuestro planeta, pues obviamente no les quitamos el ojo de encima a este tipo de asteroides. Perdón, aquí me equivoqué de la fecha. Estos no son datos al 6 de febrero, son datos de esta semana, de la que acaba de pasar. Y aquí les muestro el número de asteroides cercanos a la Tierra que se han detectado hasta la fecha. En la primera línea son números de cometas cercanos a la Tierra, que se tienen registrados 110 cometas, y de los asteroides cercanos a la Tierra, o NEAS por sus siglas en inglés, son 22.705. De estos 22.705, 22 son tipo Atiras, 1.715 son tipo Atón, 12.622 son tipo Apolo y 8.346 son tipo Amor. De todos estos asteroides, hay un subgrupo al que se le conoce como asteroides potencialmente peligrosos. De esos tenemos actualmente 2.082, y de esos 2.082, 156 tienen dimensiones de más de 1 kilómetro y 9.106 tienen dimensiones de más de 140 metros. Entonces, esto es bien interesante porque para que un asteroide sea considerado potencialmente peligroso, necesita tener 2 características. Una, que su tamaño sea justamente mayor de 140 metros, y la otra, que su distancia mínima a la Tierra sea menor que 19.5 veces la distancia Tierra-Luna. Estas son algunas aproximaciones cercanas de las que vi en fechas cercanas. Por ejemplo, hoy 3 de mayo tenemos estos 3 objetos pasando cerca de nosotros. Como pueden ver, el segundo, el 2020 JB, casi podría ser potencialmente peligroso si su tamaño real es de 130 metros, pero podemos, por ejemplo, ver el del 4 de mayo, también es un objeto de entre 59 y 130 metros. El del 7 de mayo, por ejemplo, ese sí es potencialmente peligroso, va a pasar a 8.83 veces la distancia Tierra-Luna, y su tamaño puede ser entre 210 y 470 metros. El del 10 de mayo, que es aquí en México el Día de la Madre, pues también tenemos otro asteroide potencialmente peligroso con tamaño entre 220 y 409. Entonces les voy a platicar de 3 eventos muy interesantes que han ocurrido en la Tierra. El más famoso es el evento de Tunguska. Este evento ocurrió la mañana del 30 de junio de 1908, y les voy a leer este fragmento que obtuve del libro de Cosmos de Carl Sagan, que narra lo que vio un testigo de este evento. Dice: yo estaba en el campo, acababa de enganchar un caballo a la grada y empezaba a sujetar el otro cuando de pronto oí que sonaba como un fuerte disparo por la derecha. Me volví inmediatamente y vi un objeto llameante alargado volando a través del cielo. La parte frontal era mucho más ancha que la cola y su color era como de fuego a la luz del día. Su tamaño era varias veces mayor que el sol, pero su brillo mucho más débil, de modo que se podía mirar sin cubrirse los ojos. Detrás de las llamas había una estela como de polvo, iba envuelta en pequeñas humaredas dispersas, y las llamas iban dejando detrás otras llamitas azules. Cuando hubo desaparecido la llama, se oyeron estallidos más fuertes que el disparo de una escopeta. Podía sentirse temblar el suelo y saltar los vidrios de las ventanas de la cabaña. Afortunadamente, este testigo estaba lejos del lugar
y habla de esto de sonidos, de bolas de fuego, de polvo, de explosiones y de sismos. Esto, como les comento, ocurrió en 1908. En ese momento, recordemos que estaba la Rusia zarista, no le pusieron demasiada atención. Y ya después de la revolución bolchevique, por unos 20 años después, el mineralólogo Leonid Kulik fue el primero que empezó a estudiar este fenómeno. Lo que estamos viendo es ya los restos de la cabaña que ellos usaron como cuartel general para estudiar la zona. ¿Y qué fue lo que descubrieron? Lo que descubrieron todavía fue esto, vieron que muchos kilómetros cuadrados de árboles estaban tirados de dirección radial, lo que indicaba que había habido una explosión en el centro que los había tirado. Este es el punto cero de la explosión, debajo del cual ocurrió. En esta gráfica mostramos el área en que el bólido fue visto. El bólido es la luz de este objeto mientras pasa a través de la atmósfera de la Tierra. Y podemos ver que fue visto a más de 400 kilómetros de distancia. Y aquí vemos la zona de destrucción de los árboles. Cada una de esas flechitas señala la dirección promedio de la caída de algunos de 100 árboles aproximadamente, un poco más. Y como pueden ver, también ahí tenemos la escala de 0 a 25 kilómetros. Toda esta área de destrucción de los árboles fue más o menos 2.500 kilómetros cuadrados. Para que tengamos una idea, bueno, puse la Ciudad de México encima, y si hubiera esto sucedido sobre la Ciudad de México, no nos hubiera ido nada bien. Alguien hacía una broma alguna vez de que ya sabía cómo deshacerse de los chilangos. Los chilangos son los que vivimos en la Ciudad de México. Y pues sí, se hubiera sido una buena forma. Esto es algunas fotografías actuales de la zona de Tunguska, bueno, de los alrededores del río Tunguska. Y como podemos ver, pues ya está bastante recuperado el bosque, pero también tenemos vestigios de esa época todavía. Aquí es algo bien interesante también en Tunguska, como les comento, se sintió un sismo. Ese sismo se registró en varias partes del mundo, un sismo de magnitud 4.5 aproximadamente, que no es nada despreciable. Entonces, ¿qué fue lo que ocurrió en Tunguska? Lo que se piensa que ocurrió es que entre un objeto de más o menos 60, más o menos 20 metros aproximadamente, estalló a 8 kilómetros de altura. Ni siquiera el objeto tocó el piso y solo la onda de choque al interaccionar con el suelo fue lo que produjo el sismo de magnitud 4.5. Como les comento, tiró 2.500 kilómetros cuadrados de bosque. Afortunadamente, la zona estaba relativamente despoblada. Se habla de muerte de algunos animales, por ejemplo. Pero sí fue impresionante esto. La energía de la explosión se calcula en 13 megatones, o sea, más o menos 1000 veces la energía de una bomba como la de Hiroshima y Nagasaki. Otro evento ocurrió en Curaçao, en la frontera entre Brasil y Perú, el 13 de agosto, 13 de agosto de 1930. Es una zona pues muy poco poblada. ¿Y qué fue lo que ocurrió aquí? Este evento hubiera pasado desapercibido para nosotros si no hubiera sido por un sacerdote que fue a hacer una misión anual a esa zona, y cuando llegó como 5 días después, vio que la gente estaba muy asustada y no entendía qué estaba pasando, y ya le empezaron a platicar. Lo que ellos le dijeron es que en la mañana habían empezado a escuchar un sonido muy fuerte, y escucharon tronidos en el cielo también, vieron polvo caer, también escucharon, bueno, en algunos pescadores que estaban en el río, que tienen un poco más de visibilidad a través de los árboles, vieron 3 bolas de fuego, escucharon explosiones y también se sintió un pequeño sismo. Entonces, el sacerdote lo recopiló y se publicó al año siguiente, en 1931, en el periódico del Vaticano. En algún momento, Leonid Kulik, el señor que les digo que estudió Tunguska, se enteró de esta nota en el periódico del Vaticano, la empezó a estudiar e hizo a su vez una pequeña nota y hizo una invitación a los colegas de Sudamérica para que lo estudiaran, y ahí se quedó perdida la nota de Kulik hasta un poco después, en 1900, ahorita les digo cuándo, se me olvidó, 1989,
en que otros dos investigadores rusos, bueno, en ese entonces todavía soviéticos, volvieron a rescatar este evento y de nuevo hicieron algunas consideraciones y volvieron a invitar a los colegas de Sudamérica para que lo estudiaran. Para ese entonces, lo que había reportado el sacerdote fue que los seringueiros en el Amazonas, más o menos a las 8 de la mañana, vieron una caída de polvo fino, los silbidos penetrantes que les comentaba, las cenizas, se escucharon explosiones a 240 kilómetros de distancia en las poblaciones de Atalaya do Norte y de Esperanza. Entonces, de nuevo, esta nota de Vasilev y de Andreev de 1989 se quedó un poquito perdida en el tiempo, hasta que en 1995 otros astrónomos en Inglaterra volvieron a tomar esta nota, hicieron otras consideraciones y volvieron a invitar a los colegas de Sudamérica. Esta vez sí tuvieron eco. Ramiro de la Reza, que trabaja en Brasil, empezó a estudiar este evento. Con ayuda de Pablo Serra, hicieron análisis de la zona con imágenes de Landsat y vieron algunas cosas interesantes en cerca del río Curuzá. No sé si logren ver esta imagen, que se forma una especie de círculo en la parte central. Ellos pensaron que este círculo era un cráter de impacto, lo han estado estudiando. Estudiaron también información de sismos en el Observatorio Sismológico de La Paz, en Bolivia. Se registró un sismo más o menos a la misma hora. Originalmente el sismólogo a cargo, haciendo las consideraciones pertinentes, él dijo que había sido un sismo cercano. De la Reza y otros autores se estudiaron, ellos dicen que es un telesismo, en particular el doctor Arcadio Poveda y yo no estamos de acuerdo, estamos conscientes de que ese sismo no tiene que ver con esta zona, y después también estuvimos estudiando nosotros esta región y llegamos a la conclusión que esta estructura circular tampoco es el cráter de impacto que dice de la Reza, pero lo que sí llegamos a la conclusión es que en ese puntito donde se supone que está el cráter que consideran de la Reza, pero como les comento, en realidad no es un cráter de impacto. Cuando estuvimos estudiando esta zona, llegamos a la conclusión de que era un circo, bueno, es otra característica geomorfológica que está más bien ligada a la red hídrica del Amazonas, pero no es un cráter de impacto. Entonces, a la conclusión que llegamos fue que había sido un objeto de menos de 10 metros que explotó en la atmósfera y que, bueno, causó todas estas cuestiones, pero no fue de la magnitud de la que fue Tunguska en su momento. Este es el sismograma que les comentaba y después de estudiarlo llegamos a la conclusión que no tenía nada que ver con el evento de Curuzá de 1930. En Chelyabinsk, ese es algo que está mucho más cerca de nosotros y que seguramente muchos de ustedes lo escucharon. Este evento pues, fue en febrero de 2013, si mal no recuerdo. Aquí, ¿qué ocurrió? Bueno, un objeto, un asteroide pequeño de unos 15 metros, entró a la atmósfera de la Tierra, cerca de la población de Chelyabinsk. Se le calcula una masa de 7,000 toneladas, con una energía de explosión de 300 kilotones, de nuevo como 20 veces más energético que una bomba como la de Hiroshima y Nagasaki. La altura de la explosión se calcula entre 15 y 20 kilómetros. El tiempo típico de entradas de estos objetos a la atmósfera de la Tierra es de 50 años, es decir, que más o menos estadísticamente cada 50 años esperamos que entre un objeto de este tipo. Es un asteroide, un objeto rocoso, y los asteroides, el número de asteroides de este tipo, es decir, de este tamaño o más grandes que hay en la cercanía de la Tierra, podría considerarse en millones. Esta es una estimación que hicieron Arcadio Poveda, Miguel Ángel Herrera y otros colaboradores en 1999. Ellos calcularon el tiempo probable entre caídas de objetos de diferentes tamaños. Por ejemplo, ellos calcularon que objetos de 1 metro o mayores se espera que caiga uno cada 2.3 días aproximadamente. Si el objeto es de 10 metros o más grande, se espera que caiga uno cada 2 años.
Si es de 60 metros o más grande, cada 174 años, y así nos vamos. Un objeto de 10 o 15 kilómetros, que son los últimos dos renglones, se espera que caigan uno cada 62 millones de años o cada 172 millones de años. Eso implicaría que estadísticamente hablando ya nos toca otro grandote, ¿no? Pero obvio, siempre recuerden que es estadística y cuando hablamos de eso hay que tener mucho cuidado. Entonces, eso significa que sí puede caer ahorita, puede caer todavía dentro de unos 10, 20 millones de años. Estos son en comparación algunos objetos. El de Chelyabinsk es como el chiquito que está, pero no el chiquito, el del medio que está arriba del avión. En esta gráfica les muestro algunos registros que se tienen de entrada de objetos entre 1994 y 2013. La diferencia de los colores es que el amarillo cayó de día, el azul cayó de noche, y abajo pueden ver la energía de estos objetos. Como pueden darse cuenta, no hay un lugar en particular donde caigan estos objetos. Su caída en toda la Tierra es completamente aleatoria. Algunas veces en mi país, en México, dicen que en el norte caen más porque está la zona del silencio y hay muchos mitos y leyendas raras por ahí. En realidad no es que, como pueden ver, la forma de México es como un cono hacia arriba. Entonces, por simple área, obviamente es más probable que caiga donde hay más área que menos área. O sea, en el norte cae más porque tenemos más área simplemente, y no es porque tengamos ovnis, ni zonas raras, ni nada de eso. En México, obviamente, también hemos estudiado varios objetos. Este es una foto, de la meteorita de Allende, que cayó en México el 8 de febrero de 1969, y es la roca más estudiada del mundo. Hay 28,000 y cacho artículos relacionados con el estudio de la meteorita de Allende, pero bueno, tiene su razón de ser. Esta roca muestra uno de los materiales más primitivos que se conocen. Hasta donde yo sé, es la roca más antigua que se conoce, de 4.567 millones de años. Y su edad de Allende marca la edad del sistema solar, para que tengan una idea de la importancia de esta roca. Más recientemente, el 10 de febrero del 2010, cayó otro objeto entre los estados de Hidalgo y Puebla, que están más o menos en la parte central de México. Nosotros fuimos a estudiarlo, estuvimos yendo y viniendo un par de meses, está relativamente cerca de la Ciudad de México. Lo que se cuenta es que cayó un objeto, más o menos como a las 4 de la tarde. En realidad muy pocos lo vieron. Se escuchó una explosión muy fuerte, sobre todo arriba de una población cercana a los duraznos, digamos. Y desafortunadamente a esa hora había neblina, entonces cerca de esa población nadie lo vio, solamente escucharon el tronido inmenso en el cielo. Obviamente todo el mundo se asustó. Protección Civil estuvo un par de días buscando qué había pasado, todas las ideas que se tienen, ¿no? Que explotó algo, que el ovni y todo ese rollo, ¿no? En fin. Nosotros después como les comento, de estar barriendo la zona, encontramos solamente 12 personas que lo vieron. Pues prácticamente algunas casi las secuestramos un ratito para que nos llevaran al lugar donde lo vieron. Les pedimos que nos señalaran el punto donde lo habían dejado de ver, el punto donde lo habían empezado a ver, y con eso hicimos algunas estimaciones. Este mapita lo hizo mi colega y amiga, la doctora Karina Cervantes, y después todas esas líneas de colores que ustedes ven son los puntos que las personas nos dijeron donde habían empezado a ver el objeto, donde habían terminado de verlo, y las líneas naranjas que se cruzan en como una estrellita también de color naranja, es el área donde pensamos nosotros que fue donde cayó, o la dirección en la que se movió el objeto. Donde está esa estrellita de color naranja fue el lugar donde se escuchó la explosión más fuerte, y el objeto se cayó hacia el noreste, un poquito, casi más hacia el este, pero más hacia el norte, entre esas dos líneas naranjas. Fuimos a buscar el objeto, pensamos que es muy probable que se haya sobrevivido algo de ese objeto que entró, pero no era,
muy difícil. A partir de eso, pues llegamos a la conclusión que era importante hacer el estudio de estos objetos más sistemáticos y actualmente seguimos trabajando en la Red Mexicana de Meteoros. Lo que queremos hacer es hacer una serie de estaciones con la cual podamos monitorear la entrada de estos objetos tanto de día como de noche y podamos saber, entender cómo es la interacción con la atmósfera, dónde va a caer, y también algo importante de este proyecto es que queremos servir de enlace a la población y en particular a protección civil de las zonas, porque como les comento, cuando pasa este tipo de eventos las personas se asustan mucho. Entonces queremos que en el momento que ocurran hablar a protección civil de la zona correspondiente y informarles y decirles que pues calmen a la población, que realmente no hay ningún problema, que es un objeto natural y en fin, ¿no? También esperamos entender mucho más de estos objetos con este proyecto. Realmente hay muchísimas cosas que hablar, pero no hay demasiado tiempo, pero si quieren otro día les platico otro poquito. Y bueno, estas dos ilustraciones me gustaron mucho porque es parte de las cosas que se manejan de forma no correcta, digamos, entre la población, eso de inyectarse asteroides. Para mí no me gustaría inyectarme uno. Entonces, y bueno, en México hay una librería muy famosa que tiene publicidad muy interesante y tiene este tipo de publicidad, ¿no? Le evitará que te inyectes asteroides, y eso es bueno. Entonces, pues les agradezco muchísimo su atención y pues muchas gracias, David, de nuevo. No, Guadalupe, muchas gracias. Genial esa última diapositiva. De hecho, se volvió un meme viral también por acá, de inyectarse en vez de esteroides, asteroides. No, eso es, es muy gracioso. Muchísimas gracias, de verdad, muy interesante el tema. Creo que hemos aprendido bastante. Nuestra audiencia, estamos seguros que ellos tendrán pues varios comentarios al respecto y muchas preguntas. Esa es la idea. Así que pues muy bien, Guadalupe, por la presentación, de realmente muy agradecidos, muy interesante el tema. Entonces, si quieres, dejemos de compartir pantalla por un momento para hacer la recomendación de las lecturas. Hasta donde tengo entendido, tú estás escribiendo unos libros, ¿verdad, Guadalupe? Entonces, ¿por qué no nos comentas algo al respecto para que estemos pendientes? Con varios colegas hemos escrito 2 libros, ambos están en revisión. Un libro sobre astrobiología, está muy interesante, tiene 13 capítulos que abarcan desde qué es la astrobiología, el origen de la vida, cuestiones hasta filosóficas. Realmente va a quedar bueno, quedó muy bonito, obviamente que puedo decir yo, ¿verdad? Pero está muy bonito y esperamos que lo publiquen conjuntamente la UNAM y el Fondo de Cultura Económica. Muy bien. Y con otros colegas también terminamos ya de escribir un libro sobre asteroides justamente, y pues esperemos que se publique. Ahorita está en revisión, en arbitraje para que pueda ser publicado. No, fabuloso, fabuloso. Entonces estaremos muy pendientes una vez ya estén los libros publicados. Pues estaremos en contacto y les estaremos avisando a ustedes para que estén muy atentos y puedan buscarlos, puedan leerlos. Cuando ya terminemos esta cuarentena, pues se dirijan a las librerías cercanas y los puedan adquirir. Mientras tanto, entonces, pues vamos a recomendar por acá de este lado un libro que se llama Destejiendo el arco iris, de Richard Dawkins, una lectura realmente interesante, muy recomendada, sobre los aspectos no solamente técnicos de la ciencia, sino todo digamos, trasegar de los científicos en el tiempo sobre búsquedas incansables para llegar a una explicación lógica de la naturaleza, las dificultades, lo bonito también que es trabajar en ciencia a pesar del duro trabajo que esto representa. Así que es una lectura recomendada, es algo bien entretenido que les va a llamar la atención. Recuerden, este es el título, Destejiendo el arco iris, de Richard Dawkins, un gran divulgador de la ciencia. Y con esto, pues, Guadalupe, con estas lecturas recomendadas, nos despedimos, agradeciendo nuevamente tu participación a este espacio de Contágiate de Ciencia, una iniciativa de divulgación científica del Grupo de Ciencias Planetarias y Astrobiología de la Universidad Nacional de Colombia, que cuenta con el apoyo de la Oficina de la Divulgación en la Astronomía de la Unión Astronómica Internacional y la Asociación Colombiana de Estudios Astronómicos, ACDA.
Así que recuerden seguirnos aquí en nuestras redes sociales, aquí estarán posteadas para que ustedes nos escriban, sigan los videos, todas las actividades que hemos realizado. De igual manera, también estaremos seguramente compartiendo el contacto de la doctora Guadalupe para que ustedes le puedan escribir si tienen dudas, si tienen algunos comentarios, pues lo pueden hacer llegar directamente a ella. Y bueno, Guadalupe, no sé si quieres decir algo ya para finalizar. Sí, realmente, aunque de repente parece ser que lo que les platiqué es para asustarlos, en realidad no. En realidad es para tratar de enamorarlos del tema, es muy interesante. Y sobre todo es importante que todos conozcan por qué los científicos nos dedicamos a esto, por qué consideramos importante estudiarlo para entenderlo y para poder hacer en algún futuro una predicción, sobre todo hay campañas muy extensas en todo el mundo. La idea es poder detectar todos los asteroides potencialmente peligrosos, de todos los más de 1 kilómetro, los grandotes, para poder hacer algo en el caso de que sepamos que van a chocar con nosotros. Entonces, no es lo mismo solamente tener miedo a actuar. No les quiero dar miedo, sino más bien decirles por qué lo estamos haciendo, por qué es importante. Hay muchos gobiernos que dicen que ¿por qué invertir en esto si realmente la probabilidad de impacto es muy pequeña? Y sí, tienen toda la razón, es pequeña, pero yo les digo, pero no es cero. Entonces ese es el problema, ¿no? Entonces, y es Total. importante saber si algo va a chocar con nosotros, podemos hacer algo si sabemos con tiempo de anticipación para afrontarlo, porque si lo sabemos con un día antes, ya no hay forma de saberlo, ya no hay forma de hacer nada, pero Correcto, y el hecho de que la probabilidad sea pequeña o sea muy bajita, no indica que cuando suceda sea algo suave o sea algo que no tenga una trascendencia en la sociedad. Por el contrario, puede acabar con con una o con varias especies, como ya lo hemos visto en el registro histórico de la Tierra, ¿no? Entonces tenemos este límite del Cretácico-Paleógeno con el impacto de Chicxulub, sumado también a unas posibles explicaciones de la desaparición de gran cantidad de porcentaje de organismos para el Pérmico-Triásico. Es decir, hay por qué preocuparse. Eso no es de gratis, ni por perder el tiempo, ni por crear histeria colectiva, como muy bien mencionas, es con el ánimo de crear una conciencia colectiva en torno a la necesidad de estudiar estos objetos. sí, así es. Está muy bien, pues Guadalupe, mil gracias nuevamente por acompañarnos, es un placer nuevamente verte y esperamos que nos acompañes en una próxima oportunidad. Muchas Claro, gracias. muchísimas gracias. Muchas Entonces, gracias. nos vemos a todos, que estén muy bien. Muchas gracias. Chao.